otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos hoy los tenemos en casa, porque nuestro invitado, ustedes saben que cuando no estoy de pie hay un invitado, es nada menos que Atilio Borón. Atilio Borón, como ustedes saben, ha estado muchas veces en el programa, es un destacadísimo politólogo y sociólogo de la hermana República Argentina y pertenece a la red de intelectuales en defensa de la humanidad, que no es poca cosa, pero tiene un currículum de esos de marcar, y si se los cuento se nos va a la mitad del programa, y preferimos dialogar como viejos amigos. Bienvenido una vez más. Gracias, Walter, un placer estar contigo en tu programa. Cuéntame, ¿en qué andanzas andamos? Andamos estudiando cómo se está produciendo la decadencia del Imperio Americano. Tremendo tema. No es un lugar común cuando se trata al nivel que lo tratas tú. No. Porque sabemos la profundidad con que lo estudias. Sería fácil decir que están en decadencia porque tienen un presidente interesantísimo, o salieron de otro del cual se esperaba todo y resultó un tío Tom. Y allá anda Tom. Sí. Y el de atrás, bueno, mejor no hablamos, el anterior. Pero no, mejor ni hablar. Pero yo tal vez quería empezar mostrando esta lámina, porque creo que puede dar una imagen de por qué podemos hablar seriamente de la decadencia del imperio, porque mucha gente cuando nos escucha a nosotros y a ti hacer las críticas de esta pérdida de poder relativo de los Estados Unidos en la arena mundial, piensan que son cuestiones producto de ideología, de visiones de izquierda, chavistas, etcétera. Pero mejor respiramos por la herida. Exactamente, pero por eso quiero mostrar... Objetivamente hay elementos. Hay elementos, e inclusive, mira, la revista, una de las dos revistas más prestigiosas del establishment académico y diplomático de los Estados Unidos es el Foreign Policy, ¿verdad? La otra... Foreign Policy claro, tiene tremendo nicho. Y Foreign Affairs es la otra. Las dos son las dos grandes revistas. Ellos vienen hace tiempo publicando este gráfico que está acá, que es una especie de cuadrante, ¿no es cierto?, que demuestra cuál es la situación de Estados Unidos en la arena internacional. El cuadrante tiene 5 posiciones. La primera, la número 5, que dice USA, USA, ¿no? Porque es un poco el grito de la fanaticada norteamericana en los Juegos Olímpicos. Quiere decir que estamos en el mejor de los mundos. Sí. La aguja puede moverse al punto 4, que dice, bueno, declinamos, pero vamos a estar bien. Hay confianza todavía de que se va a estar bien. La aguja tiene otro punto, que es el punto 3, que dice, mantenga la calma y siga adelante. Pero la colocan ahora los amigos de Foreign Policy, ahí no hay ningún izquierdista, ningún chavista, ningún revolucionario, es más bien el establishment académico puro y duro, que dice, haber sido una superpotencia fue lindo mientras duró. O sea, ellos ya están... Además es un cliché en inglés, ¿no? Fue lindo mientras duró. Fue lindo mientras duró, exactamente, es un cliché, una expresión, un modismo muy americano. Y hay un último punto, que lo voy a repetir, la expresión es un poco grosera, pero yo simplemente traduzco lo que publica esta revista del establishment, que dice, estamos totalmente jodidos, empezá a aprender mandarín. Eso está genial, me parece genial. Realmente empezá a aprender mandarín. Entonces, digo, vale la pena que pensemos un poco, ¿verdad?, en este contexto, la emergencia de Donald Trump. ¿Y qué es lo que significa Donald Trump? ¿Verdad que es un personaje que no nos gusta? Descuento que a vos no te gusta, a mí tampoco, nos parece detestable, racista, homofóbico, tiene muchas cosas. Le dicen que está loco, ¿verdad? Y yo creo más bien que se hace el loco, aunque puede tener ciertos rasgos de locura. Pero vos sabés que un loco puede ser muy inteligente. Y un tipo que no es loco puede ser un estúpido. Lo puedo ilustrar con 2 ejemplos de presidentes norteamericanos. George Bush, hijo, era realmente un estúpido, ¿verdad? Pero no era un loco. Nadie decía que era un loco. Era un estúpido. El emperador era un estúpido. Este es un loco, pero la impresión que yo tengo es que es muy inteligente. Que se ha dado cuenta, mientras que Obama y Hillary y todos seguían flotando en las ilusiones del libre comercio, tratado de libre comercio, se ha dado cuenta que Estados Unidos se está viniendo abajo. Por eso el eslogan de campaña de él, hagamos que América sea grande otra vez, es el reflejo de esto que la revista Foreign Policy coloca de manera tan clara. Falta un escalón para que ya tengamos que aprender mandarín.
Él interpretó eso mucho mejor que Obama, que Hillary Clinton, por supuesto que los otros presidentes. Entonces, está el personaje que está ahora en la Casa Blanca. Un tipo de lo más profundo del establishment económico norteamericano, un supermillonario, un multimillonario, pero que no tiene ninguna experiencia de gestión política. A diferencia de algunos presidentes empresarios que tenemos o hemos tenido en América Latina, menciono el caso Mauricio Macri en la Argentina, Sebastián Piñera, esa era gente que tenía experiencia, Macri, por ejemplo, muy claramente, 8 años jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Trump no tiene ninguna experiencia de gestión política. No fue concejal, no fue legislador estadual, no fue diputado nacional al Congreso Nacional de Estados Unidos, no fue gobernador, no fue nada de eso. Pero con un diagnóstico mucho más certero que el diagnóstico que hicieron los demócratas, ¿verdad? Y Hillary Clinton, que seguían pensando que Estados Unidos era una potencia que estaba en pleno avance y consolidación de su hegemonía mundial, cuando la realidad demuestra todo lo contrario. Acá en tu programa, cualquiera que ha seguido viendo los últimos programas, cuando vos planteabas que para salir del pantano sirio se reúnen Rusia, Irán y Siria. En Medio Oriente, en la peor crisis de Medio Oriente, Estados Unidos no juega, no participa. Esto es un indicio, pero clarísimo, de que ya no es el actor imprescindible que ordenaba y equilibraba el sistema internacional. Un actor más importante, nadie le va a negar a Estados Unidos su importancia, pero ya no es lo que era antes. Por eso la idea del declinar, la declinación es tan importante, y por eso este hombre, e insisto, que creo que se hace más el loco de lo que es loco, dio en el clavo. Fíjate lo que hizo él en la campaña, realmente magistral. Ni hizo campaña en California. Sabía que en California iba a perder de todas maneras. No hizo campaña en Nueva York, porque también sabía que iba a perder, porque estaba en contra del establishment político y del establishment liberal. Sabía que el New York Times no lo iba a apoyar, cosa que fue evidente, que la CNN no lo iba a apoyar, que el Wall Street Journal no lo iba a apoyar. ¿Dónde se concentró? En los estados en donde residen los americanos que pagaron el costo terrible de esta ilusión neoliberal que, así como creó gravísimos problemas sociales y económicos en América Latina, también los creó en Estados Unidos. Cuando él va a Detroit... Además es la cuna de la industria del automóvil, que era el símbolo del poder industrial de Estados Unidos. Y está más deprimida que el carrizo. Totalmente. Detroit llegó a producir a comienzos de los años 60 6 millones de automóviles por año. Ahora no produce ninguno. Y se ven los establecimientos de la General Motors, la Ford, la Chrysler absolutamente abandonados. El tipo va ahí. ¿Y qué dice? Nos han robado nuestra tecnología. Y tiene razón. Después vemos por qué. Por un problema de las universidades americanas, ¿no es cierto? Nos han robado nuestros empleos, que ahora están en Malasia, en China, en Singapur, en la India, etc. Nos han robado nuestras empresas. Entonces sale ahí como Superman diciendo, yo las voy a hacer que regresen de vuelta acá, que habrá que ver si puede. Pero en todo caso, él impactó en ese sector, en Ohio, en Pensilvania, algo que los americanos le llaman el cordón oxidado, Rusty Belt le dicen, el cordón oxidado de las viejas grandes empresas que ahora están en total decadencia. Él acertó ahí, ¿verdad? Sabía de que probablemente no ganarían los votos populares, pero Estados Unidos no es una democracia. Lo que deciden... Es votación indirecta. Votación indirecta. Unos señores en los colegios electorales deciden quién es el presidente. Así se robaron en la Florida la presidencia para que llegara Bush hijo, claro, el mequetrefe este, ¿no? Claro, que se disfrazaba de piloto de caza, sí, llegando, podía haber llegado en helicóptero de traje y corbata. Claro. Él quiso llegar como backseater, claro, en un avión al portaaviones. Claro, y si la cámara panea para el otro lado, la costa estaba ahí. Claro. Le robaron la elección a Al Gore, que era un buen hombre, un hombre honesto. Se dejó robar, o sea, o no supo... Sí, eso fue escabroso. Sí, no quiso pelearla. No quiso pelearla. Y se demoraron casi un mes en consagrar a Bush como presidente de Estados Unidos. Porque el sistema estadounidense es horroroso. Horroroso. Este tipo se dio cuenta cómo era. Entonces dijo, tengo que ganar los colegios electorales. Y los ganó. Y los ganó.
Planificó como un ejecutivo, Claro. que es... Ahora, ¿por qué ganó así? Bueno, primero por el gran fracaso de Barack Obama. Digo, hay que decirlo con todo. Uno de los grandes fiascos de los últimos tiempos ha sido la presidencia del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. ¿En qué fracasó Obama? ¿Verdad? En cuatro temas fundamentales que él tenía en su agenda como los temas más importantes. La reforma económica que permitiera revertir la feroz tendencia hacia la concentración de los ingresos producidos en los últimos 25 años en los Estados Unidos. Entonces, un solo dato nomás porque sería para hacer todo un programa de esto. En términos reales, es decir, controlando por inflación, el salario mínimo hoy en la en el estado de Nueva York es el mismo que había en el año 1974. Salario mínimo igual. Lo único que fue creciendo con la inflación, pero en términos reales... De poder adquisitivo. Del poder adquisitivo, en términos reales no hubo un aumento de un centavo. Esto dicho por la Oficina Nacional de Relaciones Laborales, de Estadísticas Laborales, National Labor Agency, ¿no es cierto? Que hacen todos los análisis, es el mismo, o sea, y además, los economistas mismos del establishment dice que el 90% de lo que creció la economía norteamericana en los últimos 25 años quedó en manos de un sector muy pequeño, aproximadamente el 10% de la población del país. Y ese no reparte nada. Y ese no reparte nada. Ahí viene a ocasión un dicho de nuestro común amigo Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa. Fontana Rosa, a propósito de esto, decía, el problema no es la injusta distribución de la riqueza, sino el generoso reparto de la pobreza. Fontana Rosa era genial en esa frase. En Estados Unidos se repartió muy generosamente la pobreza. Obama quiso parar eso, no hizo nada. Las tendencias siguieron y se profundizaron con él. Fracasó en la reforma económica, fracasó en la reforma financiera. Después de la crisis, el estallido de la burbuja en el 2007-2008, él quiso introducir algunas modificaciones, quedaron en letra muerta. Y fracasó con la esperanza a la que jugó. Así es. Y ya no es ni la esperanza negra. No. Porque ni siquiera el votante negro se sintió a gusto con los resultados. Para nada. Entonces, segundo fracaso, reforma financiera. Tercer fracaso, la reforma del sistema de salud, el Obamacare. ¿Por qué? Porque desmanteló algo malo que había, quiso inventar algo un poco mejor y resultó que no funcionó. Y el costo de la salud en Estados Unidos es una desgracia. No, es terrorífico, terrorífico. Digo, un colega uruguayo estuvo allá una vez en un seminario, tuvo un problemita, una apendicitis. Tuvieron que internarlo de urgencia en uno de los principales hospitales de Nueva York. Estuvo internado 2 noches, el costo de todo el paquete, $35.000. Una simple operación de apendicitis. Digo, el americano está totalmente despojado de cualquier tipo de protección en materia de salud. Fracasó en eso. Y lo que cuesta mandar un hijo a la universidad ya no es posible. No, eso ahora te digo. El cuarto fracaso es la reforma migratoria, que no funcionó. Además, Obama fue el presidente que más gente deportó, el presidente que más indocumentados deportó en la historia de los Estados Unidos. Eso es insólito y se habla poco de eso, ¿no? Claro. ¿Qué carrizo le pasó a este? Yo creo que lo que pasó es que él realmente controla mucho menos el aparato estatal de lo que se supone, ¿no? En general los presidentes americanos tienen menos poder de lo que uno piensa. Son mucho más... El aparato del Estado funciona de una manera con bastante independencia de las directivas. Y él quiso además del eso. papel de los lobbies, ¿no? Oh, el papel de los lobbies. Los lobbies son fundamental, tan fundamental que a veces ni siquiera en la escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia, la escuela de los Kennedy, donde yo hice un cursito sobre los lobbies. Los lobbies. Resulta que los principales lobbies no aparecían, que era el del armamento, el pro-israelí para el Medio Oriente, no figuraban en el pensum. No figuran. Petróleo por ahí. Un poquito de petróleo. Fíjate que Obama, por ejemplo, tiene otro récord muy triste. Es un presidente en donde le han matado a sus congéneres de etnia, los mal llamados African Americans, ahora te digo por qué digo mal llamados,
Nunca mataron a tantos y de manera tan salvaje, ¿no es cierto? ¿Recuerdas a ese hombre que lo ahogaron, lo asfixiaron porque estaba vendiendo cigarrillos de a uno en Nueva York? No te digo en Alabama, que uno puede decir, bueno, el sur profundo, en Nueva York. Además, un cuadro de la depresión del 29, porque vendiendo cigarrillos de a uno en la calle. En la calle. Y lo apresaron y le pusieron una bolsa de polietileno y lo asfixiaron. El tipo decía, me estoy ahogando, lo dejaron matar. Y él no hizo nada. Entonces yo creo que en función de eso, más una estrategia inteligente de campaña, en donde por primera vez desde el año 1960, la televisión no fue el medio más importante por el cual el público americano se informó sobre las candidaturas, los programas y todo lo demás. Ese enfoque tuyo es fantástico. No voy a abrir la boca. ¿Por qué la televisión en esta campaña no fue el desideratum? Porque fue desplazada por las redes sociales. Lo cual, fíjate, plantea problemas gravísimos, porque en las redes sociales hay cualquier cosa. Por supuesto, en la televisión puede haber cosas muy malas también, pero en las redes sociales podés decir absolutamente cualquier cosa. No hay control mínimo, ninguno. Pero resulta que cuando hay una fundación americana que se llama la Pew Foundation, ¿no es cierto?, hizo un estudio sobre cómo se informaron los votantes, resultó que redes sociales primero, y después, con casi 20 puntos de diferencia, la televisión, y recién después los grandes diarios. Antes, la campaña se hacía en la televisión y en el New York Times, Los Angeles Times, el San Francisco Chronicle, el Chicago Tribune, ya no más. Redes sociales. Y en redes sociales, este señor, que se hace el loco, le sacó 5 millones de personas de ventaja en Facebook a Hillary Clinton. ¿Te dice algo eso? Yo creo que está cambiando mucho la forma como se hace la campaña política hoy. Cambiando mucho, porque si ya la televisión no es, y además si vos vas haciendo un recorte por grupos etarios, cuanto más joven es el electorado, menos ve televisión. Y más se mete en la computadora. Y más se mete. Entonces se informa, pueden encontrar cualquier cosa ahí. Los otros días encontré yo una falsa noticia que estaba en las redes sociales diciendo que el Papa Francisco había mandado una carta sumamente elogiosa a Donald Trump. Duró un día o dos, pero la vieron millones de personas. ¿Y cuántos de esos lo pueden haber creído? ¿Te das cuenta? Entonces, él focalizó muy inteligentemente y dijo, yo no necesitaba gastar dinero en mi campaña. Gasté mucho menos que Hillary Clinton y ella le debe a los lobbies, yo no le debo a nadie, porque me manejé con las redes sociales. Y además, como yo puse mi dinero, yo voy a hacer lo que ustedes, pueblo, me indiquen que debo hacer. Lo primero era fuerte, pero el toque genial fue, como no le debo nada a los grupos de poder, yo voy a hacer lo que ustedes necesitan. Sí, se puso en padre. Así es, así es. Tengo la plata tengo más plata que todo el mundo. Yo me pagué de campaña, más plata que los demás políticos. No le debo nada a nadie, tengo las manos libres para ayudarte a ti que votaste por mí. Así es. Es genial, nadie lo había hecho. Claro, que nadie además se ocupó de ti, porque se preocupaban de las ganancias de las empresas. Tu amigo Barack Obama, le decía él, a los negros, le decía, tu amigo Barack Obama está preocupado para garantizar las ganancias de las empresas que vayan a enviar a sus sucursales a Malasia, a Filipinas, a Singapur. Si tu puesto de trabajo se va para allá. Se va para allá. Y él es negro como vos. Y digo negro, fíjate una cosa interesante. O sea, es que en Brasil hay un movimiento muy interesante de la población negra de Brasil que ha declarado abiertamente que no quiere que le digan afrobrasileños o afrodescendientes. Pero es un planteo muy fuerte de los movimientos sociales negros en Brasil. Dice, porque todo eso supone, en el fondo, que nosotros estamos acá prestados. Y si somos afrodescendientes, mañana cuando nos portamos mal, nos mandan de vuelta al África. ¿No es cierto? Así que nosotros somos negros y queremos que nos llamen negros. Así, fíjate, interesante, ¿no es cierto? El planteo que están haciendo ahora en Brasil. Bueno, pero Obama no se ocupó de sus negros, ni se ocupó de los trabajadores comunes y corrientes que perdieron los trabajos y tenían que comprar productos de empresas americanas que venían de afuera. Ahora, el gran desafío, ¿podrá este hombre, al hacer este retorno al proteccionismo muy duro? Recordemos que el proteccionismo lo inventó
un señor llamado Alexander Hamilton. Algunos dicen que fue un profesor alemán de economía política, Friedrich List, en el año 1860. Por favor, Hamilton, a finales del siglo XVIII, como primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue el que fundó el proteccionismo como política económica. Trump vuelve a aquello. Ahora, después de 30 años de globalización ultraneoliberal, ¿podrá o no podrá? ¿Cómo va a ser? Es un desafío enorme que refleja, pero, la gran división que hay a nivel de la clase dominante americana sobre cómo salvar el imperio. Porque la discusión es esa. Ellos son conscientes, este gráfico que mostramos recién. El barco hace agua. El barco hace agua. Y ellos son conscientes de que el barco hace agua. Y hay una división. Hay algunos que dicen, si seguimos por el camino del libre comercio, desaparecemos porque no podemos competir con China ni con los países asiáticos con enormes poblaciones. Pensá que la India todavía no entró a jugar fuerte. La India tiene ya casi la misma población que la China. Y te cuento una cosa que estudiando un poco el tema me sorprendió los otros días. El Commerzbank y el Deutsche Bank centralizan todas sus operaciones financieras dentro y fuera de Alemania, o sea, las internacionales, con oficinas que tienen en la India, en Bombay. ¿Por qué? Bueno, porque los analistas de sistemas y los contadores y los administradores que hay allá en la India cobran un salario que es casi la 10ª parte de que tendrían que pagarle a un experto en Alemania. Y además son buenos profesionales. Y son de primer nivel, porque la verdad que la India es un país muy complejo, con mucho atraso. La mitad de las mujeres de la India son analfabetas, por empezar. Fíjate el rezago monumental en este país, Venezuela, que se ha erradicado el analfabetismo. En la India, la mitad de las mujeres, y una parte menor, pero muy importante de los varones, son analfabetos. Pero tiene una élite que accedió a las mejores universidades del mundo, y ellos manejan Commerzbank, Deutsche Bank, y a ti que te gusta la aviación como a mí, la red Lufthansa mundial la manejan también desde Bombay. Y además son una potencia nuclear. Y son una potencia nuclear. Y entonces, y la India todavía no empezó a jugar fuerte. Entonces, ¿cómo va a ser Trump poniendo impuestos a los productos que vienen de allá? Pero ¿cuánto impuesto tiene que poner para compensar un salario que, por ejemplo, en la China puede ser de 300, 400 dólares, contra el salario que tendría que pagar en Estados Unidos, que es por lo menos 3 o 4 veces más grande? O sea, ahí hay una pugna feroz. Esto va rumbo a una situación de crisis violenta, ¿no? Mirá, ¿cuál es la salida? ¿Habrá una crisis tipo el crack del 29 a otra escala? Yo creo que el mundo está en un momento muy delicado. Políticamente, militarmente, acá lo vemos. Basta ver una sola de tus notas por día y ya es suficiente. Políticamente, muy grave, porque hay ya el inicio de una transición hegemónica. O sea, Estados Unidos ya no puede seguir jugando el papel de árbitro internacional que jugaba antes. No tiene cómo hacerlo. Ese es un temazo. Déjame hacer un corte. Por supuesto. Que no quisiera hacer, como de costumbre cuando hablamos, pero voy a cumplir con las normas de nuestro pionero canal, ya que somos el programa pionero también de información internacional. Y volvemos con eso, ¿no? Cómo entra en decadencia, porque hay gente que no lo cree y gente que no lo quiere creer. Pero el rey está desnudo. Así es. Breve corte y volvemos con más acontecimientos.